Gracias, Vanessa. Buenos días a todos. Me gustaría presentarles a quienes vamos a intervenir en este webinar y voy a empezar por Carla Bolaños Flor. Ella es una ejecutiva senior de Kantar. Como seguramente ustedes conocen, Kantar es una multinacional especializada en el comportamiento del consumidor y estamos muy agradecidos con Carla y con Kantar que hayan aceptado participar en este webinar. Estará con nosotros también Jorge Bedoya, que es nuestro consultor especialista en temas de comercialización y estrategia. Y yo soy René Merino, quien está encargado de la práctica de consulting aquí en el Ecuador. Así que primero la bienvenida y el agradecimiento a Carla. Y adelante, Carla. Buenos días con todos. Por favor, ¿me podrían confirmar si están viendo todas las pantallas? El día de hoy vamos a ver una información bastante interesante sobre el cambio del comportamiento del consumidor a través de los periodos de pandemia. Pues iniciamos principalmente identificando la metodología para obtener este informe. Kantar se especializa en entender el comportamiento del consumidor basado en registrar todas las compras reales que tiene en sí una muestra de 1.706 hogares que proyecta 2.600.000 hogares, donde estos hogares, esta muestra es estratificada justamente para poder identificar ese comprador y no comprador de diferentes marcas por los quiebres sociodemográficos que podemos alinearnos a través del INE. Otro punto importante de esta información es que se recaba de primera mano, ¿sí?, de la ama de casa donde compra el producto. Por ende, podríamos identificar cuáles son los canales driver de crecimiento o de contracción de las diferentes categorías que se están auditando. Ahora, si vamos al siguiente slide, dentro de las categorías que se están auditando son 90 a la actualidad. Estas 90 categorías lo que hacemos es agruparlas en diferentes clúster para poder identificar ese comportamiento o priorización de gasto a una canasta u otra y más aún por el periodo de pandemia. Iniciamos con el parte de la información, identificando la agenda con el siguiente slide que vamos a basarnos en 4 puntos. En los puntos que nos interesa es establecer un poco el contexto del mercado, cómo venía en sí la evolución de la canasta de consumo masivo. Posterior a ello, identificar pues los ajustes que se dieron a través de estas canastas, las tendencias que se ajustan para este 2021 y hacia futuro y las ideas para llevar. Iniciamos con el primer punto, que es principalmente entender las tendencias. ¿Por qué? Porque es importante mapear que una canasta de consumo masivo en promedio tiene un crecimiento de un 2%, pero existen dos atipicidades. Estas atipicidades son en 2016 con el parte del terremoto, donde el hogar se refugia voluntariamente en casa por estar más tiempo con sus familiares, y en este segundo periodo que hablamos del 2020, donde es una obligación esta restricción de movilidad por pandemia. Dos atipicidades que nos habla sobre ese continuo refugio en función de la casa y donde se incrementa este consumo. Si vamos al siguiente slide para identificar las variables que influenciaron a ese incremental del 9% en el 2020, pues Kantar tiene un árbol donde establece por el lado derecho que al menos una de las 90 categorías tiene lo que es un hogar auditado, por ende llega al 100% de los hogares. Por el lado del universo, del lado izquierdo, vemos que este tiene un incremental de un 2%, es decir, existen más hogares proyectados a través de lo que establece el INE. Pero lo que nos interesa es del lado izquierdo, qué es lo que está pasando con el consumo de este hogar. Este hogar, a pesar de ser golpeado económicamente, no dejó de gastar más, gastó alrededor de un 14% más en cada transacción. Sí se restringe lo que es la visita. ¿Y por qué? Porque existe esta misión de despensa. Se dinamizan ciertos canales que dan este resultado. Gasto más en la transacción, llevo más unidades, hay un estoqueo como tal, pero ese precio promedio por unidad es un poco más bajo. Al fin y al cabo, el resultado es este 9% donde explicamos de dónde viene ese origen como tal. Ahora, dentro de esas canastas que se incrementaron, en particular crecieron en el caso del primer Q del 2020, por esto quedó la parte de alimentos. Pero en tendencia, esta no se ha frenado en crecimiento, la canasta de consumo masivo. ¿Por qué? Porque en un cuarto Q también se dinamiza lo que es la parte de cuidado personal. Cuando hablamos en el caso de cuidado personal, son categorías que son altamente golpeadas cuando se reduce el PIB, cuando hay menos ingreso dentro del hogar, pero en este cuarto Q, por época decembrina, despuntaron lo que es en el caso de tratamientos capilar, bloqueadores, fragancias, que van mucho de la mano con lo que es la parte del catálogo.
identificando recuperación en ese corto plazo y con una tendencia que probablemente, de acuerdo a las movilidades, podríamos seguir teniendo un incremental de consumo dentro de lo que es la parte de hogar. Si vamos al siguiente slide, es importante mapear cuáles son las canastas de ajustes. Como hablábamos, casi todas crecían y aquí lo podemos evidenciar. Caso de alimentos crece tanto en volumen como en valor en doble dígito, y también por el lado de limpieza del hogar. Son las dos principales canastas de gran impacto, ¿sí? Donde el nerviosismo y se genera un mayor gasto dentro de la transacción. Pero a cross de todas las canastas, estas reducen la reposición. Es que claro, la gente no quería estar interactuando con el virus y lo que se genera es que yo asista menos veces al punto de venta y por ende pues termine ajustando una u otra cosa en función de unidades en cada canasta, afectándose principalmente ¿cuál? La canasta suntuaria, la canasta de cuidado personal. Esta está en contracción y siempre va a ser un toma de pulso cuando el pic está hacia la baja. Si vamos al siguiente slide, es importante no solamente establecer quiénes crecieron, sino es que quiénes venían creciendo. Entonces aquí tenemos en sí una matriz donde nos establece cuadrantes importantes. ¿Cuáles fueron el porcentaje de categorías de mayor crecimiento? Estamos hablando que el 58% de las categorías de consumo masivo tuvieron incremental positivo, tanto antes de COVID como actualmente con COVID. Es decir, 2020 versus 2019 y 2021 versus lo que es 2020 en cuanto a lo que es la información. Y esto es importante, son rituales que se van incrementando, que se van incorporando y ganando mucho más fuerza. Ahora, por el otro lado, la otra cara de la moneda es que hay que buscar un reenfoque para categorías, como en el caso de rituales de cosméticos, de baby, donde de por sí ya venían siendo afectadas años atrás, en particular cosmético y baby, con una desvalorización por el tema de la atomización de las promociones. Entonces son aristas importantes a mapear y donde en el 2021, si vamos en el siguiente slide, vamos a revisar cuáles son las 4 principales tendencias, donde principalmente se vamos a revisar si es que la tendencia de salud se mantiene o no, los nuevos canales, cómo es la divergencia en función de los canales, si existe una búsqueda de ahorro por parte del consumidor y las promociones. ¿Qué está pasando con las promociones? Vamos al siguiente punto donde nos interesa es clusterizar por un lado la canasta de cuidado personal por el despliegue de todas sus categorías y además lo que es la parte OTC. ¿Para qué? Para poder identificar en la segunda barra del segundo Q del 2020 sí se evidencia una priorización a la función de la salud, pero a medida que avanza el tiempo, el hogar retoma lo que es su comportamiento habitual en gasto. Sí hay ligeros ajustes, porque si yo le doy un doble clic a cremas corporales, pasa de 56% de los hogares teniendo este producto a hoy por hoy a un 63%. Es que la reformulación de parte de cómo yo priorizo como consumidor y cómo visualizo hoy por hoy mi consumo es distinto, pero no es que me quedé con ese porcentaje importante de seguir comprando, por ejemplo, productos de OTC. Si vamos al siguiente punto, es importante mapear, ¿sí?, el crecimiento que se pueden dar en uno u otro canal. Si yo veo la información netamente agrupada por los canales, como en el caso de la franja morada, supermercados, digo, wow, creció supermercados. Pero lo importante es identificar qué tipos de supermercados están creciendo. En el 2015, si vemos en la primera barra, tenía un 35% lo que es la importancia de supermercados. Hoy por hoy es 39%, pero no los supermercados tradicionales son los que han ganado más relevancia, sino que se comienza a incorporar dentro del pastel lo que es autoservicios independientes, que tienen en sí, no son una cadena, pero tienen en sí el espacio físico y el comportamiento de un autoservicio. Entonces hay una reformulación dentro de los mismos canales que tenemos que tener mapeado y dar doble check para tener un plan específico para cada canal. En el caso del tradicional, se reajusta, la tienda en el tiempo viene perdiendo fuerza, pero no un canal mayorista. Y estos canales que están en mayor crecimiento son aquellos que siguen influenciados por la misión de despensa. Si vamos al siguiente slide, vamos a podernos darnos cuenta también desde el punto de vista, si yo clusterizo por el punto de precio, si es de 80 index hacia abajo de la media en promedio de total de la canasta de las marcas, me clasifica en cuanto a lo que son marcas economy, de 81 hasta lo que es la parte de 120, pues tengo las mainstream, y mayor de 120 estamos hablando de las premium.
¿Cuáles son las principales que crecieron en la época de pandemia? Pues Economy y marca propia, pero no quiere decir que las más fuertes en peso del gasto del hogar es en producto Economy. Miren en la franja interna en cuanto a lo que es del slide, el 68% de la facturación de consumo masivo se da en producto mainstream, no en Economy. Entonces, ahí es importante tener mapeado con lo que es en el siguiente slide, hablando en función de promociones. Las promociones se vuelven a reactivar a cierre de año. Por pandemia se frenaron, pero no llegan todavía a los niveles de 2017, donde teníamos una proliferación de promociones, una guerra dentro de los propios autoservicios para recuperar dentro de lo que es el gasto que se está generando entre una u otra cadena. Pero aquí es importante recalcarlo, es que no debemos enfocarnos 100% en buscar un producto economy, buscar un producto promocionado. ¿Sí? Si bien es cierto, son importantes, pero no son a largo plazo la respuesta que requerimos para mantener nuestro punto de precio óptimo y no de generar una desvalorización en función de la categoría. Hay que buscar ser en cierta forma disruptivos, mantenernos únicos y buscar siempre comunicar, promulgar de por qué el hogar tiene que pagar o este consumidor tiene que pagar un punto de precio diferenciado, ¿sí? Para que ellos realmente evalúen y no solamente se vayan por esa ecuación de valor de decir un producto más económico con alta promoción, porque a largo plazo esto no da resultado. ¿Sí? Como conclusión de esta información que hemos visto en este breve resumen del comportamiento, es primero hay que pensar en InHome, porque si se reajusta este comportamiento, a pesar de que se abre la restricción, no deja de crecer e incluso a 2021 está un crecimiento del 9% la canasta de consumo masivo y el 75% de las categorías han crecido. En el caso de lo que es la parte de canales, es importante mapear toda la divergencia en función de los canales y donde tenemos que tener una estrategia omnicanal. ¿Por qué? Porque el 5% del gasto de los autoservicios de supermercados vino por las apps. Es decir, este canal moderno ya hoy por hoy representa un 4% del gasto y si yo hago un 100% el consumo de lo que es el consumo masivo en autoservicios, el 5% ya es directamente por las apps. Y la importancia de siempre diferenciarnos es la clave, porque si solamente nos enfocamos en precio y en promoción, estamos realmente brindando un menos equity a nuestra marca y por ende no va a ser tan fácil recuperar ese punto de precio que antes teníamos. ¿Por qué? Porque nos visualizamos a enfocarnos en el punto de precio y en la promoción cuando tenemos que tener puntos claves y relevantes como es en sí exaltar nuestra marca, los factores diferenciadores, el atributo y comunicarlo. Sí, sin comunicación, esto no lo va a recordar el consumidor al momento de querer hacer el pago de esta marca. Y bueno, este fue un breve resumen en cuanto a lo que es los cambios del comportamiento del consumidor y le doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias, Carla. Estoy seguro de que todo el foro aprecia mucho los hallazgos y las recomendaciones en relación a los cambios del consumidor. Y ahora vamos a hablar de qué es lo que eso implica en términos del modelo de negocio, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de la estructura financiera. Le doy paso a mi colega Jorge para que nos hable del tema de los ingresos. Gracias, René. Vamos a hablar cuál es el modelo que se está aplicando, pero para eso tenemos que ver escenarios, tenemos que ver qué es lo que está pasando con el plan de vacunación. Esta es información última de The Economist que fue realizada por parte de The Economist a finales de abril de este año. ¿Y qué es lo que muestra? Que en el caso de Ecuador, Ecuador está con un color naranja, va a estar terminando su plan de vacunación al 70% a finales del 2022. Los únicos países de Latinoamérica que van a estar terminando a finales de este año son Chile y Uruguay. Y eso significa el replantearse. Ahora, estos escenarios van cambiando constantemente y pueden darse algunas situaciones de aceleramiento. Con todo, los otros países de Latinoamérica van a estar para lo que es mediados del 2022. ¿Cuáles son entonces los sectores ganadores que se están viendo para esta época? En primer lugar, lo que es investigación y servicios de consultoría, construcción con un enfoque en BIM, que es una nueva forma de manejo de costos y manejo de proyectos. El servicio de logística,
servicios de medio ambiente y seguridad. En salud tenemos farmacéuticas, Pfizer, Moderna y todas las que están ahí con el asunto de las vacunas. El servicio de salud aquí en Ecuador, que ha crecido fuertemente, al igual que lo que es la facturación de hospitales, los seguros y el uso de la tecnología en lo que es salud, telemedicina y todo el resto, wearables, con lo que es inteligencia artificial, realidad aumentada y robótica. En financieros tenemos las fintechs que están rompiendo todo lo que es regulación geográfica y están teniendo una expansión muy grande en todas las partes del mundo. Los métodos de pago digitales, los APIs para lo que es el sistema de pagos. También el modelo de negocio está cambiando de transaccional a lo que es manejo de datos y monetización de datos. El manejo de riesgos, por otro lado, cybersecurity y bancos regionales que están creciendo a nivel de Latinoamérica. En consumo tenemos el e-commerce que ha hecho por la pandemia un crecimiento notable, deliveries como lo que mencionó Carla, que están creciendo en lo que son negocios de la última milla, la educación online que ha hecho que la educación sea globalizada y que tenga una perspectiva muy diferente, al igual que alimentos no procesados. En la parte de energía tenemos la parte renovable. Ayer, por ejemplo, se hizo una publicación de Rockefeller y IKEA en términos de 1.000 millones para proyectos verdes en generación de energía. ¿Y qué hablamos de eso? De eólica, fotovoltaica, hidrógeno verde. Gas y petróleo para lo que es Ecuador y sobre todo minería. Minería es uno de los sectores que más va a crecer en esta época. La pregunta que tenemos es, ¿estamos tomando decisiones teniendo una visión del 2022 o seguimos pensando en nuestra visión del 2029? Los factores son un entorno económico incierto y cambios en el hábito del consumo. Ustedes lo vieron con Carla, ¿cuáles son esos cambios? Por otro lado, los cambios de oferta y demanda se están dando en cada sector productivo. Hay expansiones y disminuciones constantes. La presión por recuperar liquidez sigue siendo fuerte y esto lo que produce es un estrés y consumo en energía personal de cada uno de los ejecutivos para acometer con los desafíos y planes de implementación. Muchos CEOs están tomando decisiones estratégicas en función de resultados pasados y esto es una situación que posiblemente es una mala decisión y lo vamos a mostrar por qué. Si podemos pasar al siguiente cuadro, vamos a ver de que solo una empresa global está en la lista de los top en términos de venta, de acuerdo con la información de Fortune 500, en los 20 años. Tenemos en el lado izquierdo la información de las multinacionales globales del 2000, en el medio del 2010 y por último en el 2020. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que solo Walmart es la empresa que aparece en los tres listados. En el lado izquierdo, en el 2000, vemos que la mayoría de las empresas son de Estados Unidos, Japón, y por otro lado son empresas de tangibles. Luego, en el 2010, vemos que son empresas que ya comienza a aparecer China, a la vez de que el petróleo comienza a tener bastante importancia. Y por último, en el 2020, vemos que ya de tangibles pasamos a intangibles. Y comienza a aparecer empresas que no estaban antes en el listado, teniendo un crecimiento compuesto anual, por ejemplo, en el caso de Amazon, del 95%, 96% de crecimiento anual y es la 9ª empresa global en el mundo. Entonces, tenemos que repensar el modelo actual de negocio en función de estos tres elementos que voy a mencionar. En primer lugar, lo que vimos, escenarios. ¿Somos nosotros proactivos o tenemos una función defensiva y estrategia defensiva? ¿Actuamos bajo planes previamente aprobados o estamos apagando incendios? En resiliencia, ¿cuán fuertes nosotros estamos para aguantar imprevistos y cambios? Y por otro lado, tenemos la capacidad y la fortaleza para avanzar, no solo en términos emocionales, sino físicos y de recursos financieros. En adaptación, nosotros somos buenos haciendo planes, pero en realidad los ejecutamos y evaluamos los avances.
Estamos haciendo ajustes al modelo de negocio, o sea, si es que el mercado creció o el mercado decreció, si creció un upsizing o un downsizing, si es que hay que hacer ajustes hacia abajo. Y por otro lado, estamos avanzando, vemos que la empresa está avanzando o estamos en un status quo y tenemos la misma mentalidad del 2019. Aquí vamos a mostrar cómo nosotros tenemos que proteger a nuestros clientes y por otro lado también tenemos que enfocarnos en capturar los clientes, ¿no? En la parte tenemos una matriz donde tenemos las ventas mensuales y por otro lado tenemos la facturación promedio. Cada punto es un cliente y lo que tenemos que ver ahí en el cuadrante C1 es que son clientes que nos compran muy poco y también en términos de SKU realmente bastante bajo. En el cuadrante 2 tenemos clientes que nos compran bastante, pero pocos SKUs. Ahí hay una oportunidad para hacer crecer a esos clientes aumentando el volumen de SKUs. Y por último tenemos acá en la C3 donde hay muchos SKUs, pero nos compran poco. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es cómo hacer para que nos compren más, es decir, capturar valor. Por último, el C4 es el paraíso para las empresas, porque esos son los clientes que nosotros tenemos que retener. Esos puntitos que ven ustedes ahí son los clientes claves y nosotros tenemos que estar muy conscientes de qué acciones estamos haciendo para poder retener. Perder un cliente de eso afecta notablemente a lo que es la venta de la empresa. El otro punto es optimizar la estructura de ingresos. Para eso tenemos que revisar nuestra forma de atención en función de las oportunidades. El aumentar la visita a los clientes claves, el reducir visitas a clientes de bajo valor, el implementar la venta virtual o compra en línea, lo que estábamos hablando del e-commerce, el aumentar la productividad de los vendedores, midiéndolos a través de un CRM y viendo la satisfacción que tiene el consumidor, midiendo la retención de clientes por cada vendedor y viendo la cuota de ventas en función de las oportunidades de las ventas reales y no hacer simplemente una proporcionalidad en términos de la cuota de ventas. Optimizar el costo de servir, es decir, el sistema de descuentos en función de ventas realizadas y balancear la cuota de ventas por aumento o reducción que se estaría produciendo por cada región por la demanda. Luego tenemos que, hay que complementar, no sirve solo la venta hay que verla también a través de la distribución, a través de la disponibilidad y de la ejecución en el punto de venta. En la distribución, el KPI más importante es estar presente, es decir, la distribución numérica, mayor número de puntos. La importancia es alta porque las marcas líderes como un benchmark para poder medirnos y el rol es que va a haber una pelea, sobre todo en lo que son canal tradicional por la segunda marca. La disponibilidad, el KPI es los pedidos no despachados, es decir, en importancia hay que cuantificar la demanda que no hemos podido satisfacer y el rol es una revisión semanal de los programas de producción versus la venta que se está perdiendo. La ejecución en el punto de venta tiene que estar enfocada en el retorno sobre la inversión, sobre las actividades de mercadeo y las actividades comerciales. La importancia es medio porque se tiene que ver cuál es en realidad la salida del producto o del servicio en el cliente final en lo que es el sell-out. Y el rol es manejo de data de clientes en términos de inventario para poder establecer cómo está una predictibilidad a futura. ¿Cuál es el rol, por tanto, del CEO ante ajustes del modelo de negocio? En primer lugar, hay que afinar el modelo. El manejo de los clientes tiene que estar enfocado en rentabilidad. Eso es por donde tiene que ir. El ajustar los costos gastos en función de la demanda, es decir, un ajuste al modelo de negocio, cómo se está trabajando. El CEO tiene que ser visionario, tiene que tener una visión estratégica 2022-2023 y ver cuáles son las acciones y escenarios que se están moviendo para eso y cómo afecta a la empresa. ¿Cuáles son los pasos de servicio a medida del cliente? Es decir, un customer centricity o centrado en el consumidor. Y por último, tiene que brindar competencias, mejorar las competencias con capacitación interna.
Tiene que ser colaborativo. Mucha comunicación, que antes querían ser comunicativos, ahora tiene que ser constante, abierta y continua. La revolución que se está dando en el cambio organizacional con los cambios es constante. Y por otro lado, es un proceso estructurado, por lo tanto, tiene que haber una planeación colaborativa. Es un negociador porque tiene que hacer multitasking, multitarea, y tiene que entender el proceso de cada uno de los stakeholders para poder buscar una satisfacción. Por último, en manejo de la data, tiene que tener conocimiento granular y predictivo de lo que está pasando en términos de ingresos, en términos de escenarios y en términos de su estrategia futura. El análisis de datos tiene que ser en tiempo real, ya no histórico, sino real, lo que está pasando en el día. Inclusive hay muchas empresas que se están trabajando en el minuto. Conocimiento del cliente profundo y comunicación interna. Muchas empresas no tienen esa información porque no están cercanos al consumidor, no están cercanos al comprador y por otro lado tampoco comunican los planes que tiene la empresa y eso crea un estrés global que produce que la empresa tenga problemas internos de comunicación y difusión. Con eso dejo a continuación a René para que siga con el resto del ajuste del modelo de negocio. Gracias, René. Gracias, Jorge. Y vamos a empezar mirando en este gráfico en donde el centro de todo es el modelo de negocio y debe estar centrado en la oferta de valor que le vamos a dar a nuestro cliente. Una de las cosas que mencionó Carla que me parece muy importante es que si bien pueden haber medidas temporales como pueden ser promociones para atraer los clientes, lo que debemos buscar es la manera de darle más valor al cliente, de manera de que vea ese valor y esté dispuesto a seguir siendo nuestro cliente. Porque el cliente y la oferta de valor que le podamos dar es el centro de un modelo de negocio exitoso, que involucra, además de la gestión comercial, de la cual Jorge nos habló hace un momentito, involucra también todo el resto de la gestión organizacional, la gestión financiera, la gestión operativa, la gestión tecnológica, la gestión de capital humano y la gestión de apoyo. Y como vimos en la primera parte de la exposición de Carla, todos esos elementos están siendo sujetos de cuestionamiento y de cambios en los hábitos que hace que cada una de estas gestiones pueda ser desarrollada de diferente manera en la nueva realidad que vamos a tener. ¿Y qué preguntas aquí pueden hacerse quienes manejan las empresas? ¿El modelo actual de mi negocio es viable en el futuro, considerando la nueva realidad económica y el cambio en los hábitos de consumo? ¿Qué capacidad tiene mi negocio para adaptarse a este nuevo entorno? ¿Cuánto tiempo puede durar el flujo de caja si se mantienen las condiciones actuales? ¿A qué fuentes de recursos puedo acceder para sostener la operación y redireccionar el modelo de mi negocio? Y en esto creo hay que, ya lo mencionó Jorge en su presentación, pero una de las cosas que es vital es mantener el norte. Más allá de que se pueden tomar acciones de corto plazo debido a las coyunturas como las que hemos pasado, sobre todo en el 2020, no hay que perder de vista la visión de mediano y largo plazo. Y esa visión debe estar centrada en un nuevo modelo de negocio, no pensando en la realidad que teníamos pre-pandemia en el 2019, sino pensando en la realidad futura del 2021 y 2022. Teniendo en cuenta que cualquier crisis genera oportunidades y quien tenga la habilidad de entender esas crisis y ver esas oportunidades, evidentemente va a poder aprovecharlas. Y hay que identificar e instrumentar el camino de la recuperación, lo que Jorge nos habló dentro de lo que es la resiliencia. Hay que igualmente manejar escenarios y para eso debemos ser realistas en los presupuestos que se hagan para este 2021 y este 2022. Si bien creo que la velocidad de la vacunación en el Ecuador puede ser mayor a la previsión que hizo el The Economist a finales de abril, de cualquier manera, creo que el 2021 va a ser un año ciertamente complejo. Muchos de ustedes lo estarán viviendo en sus negocios y probablemente en el 2022 empecemos a ver una real recuperación. La presión del flujo de caja sigue, por lo tanto, es un tema que necesita tener total atención de la administración a través de una proyección permanente y teniendo en cuenta al menos 3 meses hacia adelante. Estimar la capacidad operativa con ese flujo de caja actual y proyectado. Hay que revisar y ajustar permanentemente esas previsiones en función a la realidad versus lo que habíamos previsto. Establecer el plan de continuidad del negocio
y en algunos casos evaluar objetivamente la viabilidad del negocio, que puede implicar que debamos hacer ajustes importantes de nuestro modelo o evaluar una salida ordenada si es que el negocio no es viable en el futuro. Y hay que tener en cuenta como una estrategia global la empatía y la comunicación. Nuestros clientes y proveedores pasan por la misma situación que estamos pasando nosotros y hay que tener canales de comunicación abiertos con ellos, con los clientes, con los proveedores y con los financistas. Y ahora veamos un poco cuáles pueden ser las modificaciones o cambios que se den dentro de toda la estructura financiera por concepto de ajustar nuestro modelo de negocio. En las ventas habrá que evaluar temporalmente al menos promociones y descuentos. La ampliación de canales ya no es una opción, yo diría que es casi una obligación en términos de buscar un canal digital y el delivery, buscar nuevos productos y servicios, eventualmente darle algo de valor agregado a nuestros clientes como podría ser el crédito, y debemos basarnos en un amplio conocimiento del cliente. Para eso ahora hay herramientas de analytics y de big data que permiten efectivamente conocer en detalle al cliente. Y evaluar alianzas sectoriales para incentivar el consumo. Si bien en el Ecuador no somos muy colaborativos en términos de clústeres o sectoriales, creo que esto es algo que vamos a ver en el futuro para poder apalancar el crecimiento, sobre todo de ciertas líneas que se han visto más golpeadas por la pandemia. Para recuperar la cartera, descuentos por pronto pago, eventualmente factoring o lo que ahora los bancos llaman confirming. Sin embargo, ya hay que evaluar el costo versus el beneficio porque históricamente ha sido una alternativa bastante costosa. Si es que nuestro negocio es viable en el futuro, debemos buscar cómo lo vamos a financiar. Y ahí una de las alternativas es ampliar las líneas con los financistas actuales, pero eso siempre va a tener éxito, siempre que les presentemos un plan viable en base a un nuevo modelo de negocio que se adecue a la nueva realidad económica y a la nueva realidad de los hábitos de consumo de nuestro mercado. Y usar selectivamente las opciones que ha dado y que probablemente dará el gobierno para impulsar la reactivación. Dentro de lo que son los otros ingresos no operacionales, identificar cuáles son los activos improductivos que normalmente están dentro de activos fijos o de inventario, evaluar la venta o la realización de estos activos improductivos y si eso no es una alternativa, usarlos como garantías para ampliar el financiamiento y poder proveernos del flujo de caja requerido. Dentro de lo que es la nómina o los colaboradores, usar las opciones normativas generadas por la coyuntura, tal como lo que establece la Ley de Apoyo Humanitario, y promover acuerdos con la fuerza laboral. Una cosa que creo que todos hemos aprendido es el valor del compromiso del talento humano de las organizaciones, dado que ahora la mayor modalidad ha sido de trabajo online o teletrabajo. Es súper importante reconocer ese trabajo de nuestros colaboradores y que más bien los temas vengan por acuerdos más que por imposiciones. Y dependiendo de hacia dónde nos vamos a dirigir, hay que redimensionar el tamaño de la operación. Y aquí usamos el término de right sizing, porque pueden haber áreas dentro de la organización, como aquello que me incentive los ingresos o las ventas, que no necesariamente tienen que ir hacia un downsizing, sino que más bien podrían ser un upsizing. Si nosotros vamos a ampliar canales, vamos a ampliar el delivery, vamos a dar impulso al canal digital, muy probablemente habrá que hacer inversiones en recursos consistentes con eso. Y por el otro lado, si es que hay que hacer downsizing, tendrá que ser en aquellas actividades que no me agreguen valor. Dentro de los proveedores necesitamos identificar a aquellos proveedores que son críticos para el desarrollo de nuestro negocio, negociar precios y nuevas condiciones con esos proveedores críticos, siempre teniendo en cuenta que hay que atender sus necesidades operativas. Si nosotros tenemos proveedores claves que no están satisfaciendo sus necesidades operativas, vamos a tener un problema en la cadena de abastecimiento. Y de hecho, por eso es que hay que también buscar ampliar esa base de proveedores de manera de asegurarnos la cadena de abastecimiento y para aquellos proveedores que no son críticos, probablemente reestructurar las deudas y hacer planes de pago diferido con esos proveedores. Dentro de lo que son los gastos operacionales, creo que todos aprendimos en el año 2020 a tener un enfoque de optimización de gastos y eso eventualmente va a tener que perpetuarse. Usar las herramientas tecnológicas de optimización de los gastos como son la robotización, control de todas las salidas de efectivo y enfocarnos en aquellos gastos o inversiones que estén relacionadas con la cadena de valor.
y aquellos que no agregan valor, como digo, habrá que optimizarlas y eliminarlas. Dentro de lo que son las obligaciones financieras, que pueden ser con entidades financieras o con el mercado de valores, negociar condiciones con los financistas actuales, buscar financiamiento adicional y usar la normativa que tenemos de coyuntura. Lo más conocido es la norma de concurso preventivo. Sin embargo, como resultado de la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario, se creó el concurso preventivo extraordinario, que básicamente es un mecanismo para darle alivio financiero a la empresa para reestructurar sus obligaciones, pero todo parte de que vamos a tener un nuevo modelo de negocio que es viable en la nueva realidad económica y de cambio de hábitos de los consumidores, y usar los activos improductivos como garantías. En términos de las inversiones, hay que volverse mucho más selectivo y priorizar las inversiones en el nuevo interno hacia aquellas que nos van a agregar valor. Por ejemplo, el tema de ampliar los canales de cómo llegamos a nuestro consumidor, o en general todo lo que le pueda dar valor a nuestro cliente. Y las inversiones que no agregan valor tendrán que ser postergadas o eventualmente eliminadas. Incluir inversiones sanitarias para operar en la nueva normalidad, más allá de que el proceso de vacunación avance más rápido de lo que prevé The Economist, es muy probable que este tema de la vacunación se vuelva recurrente por nuevas cepas y en fin. Y siempre hay que tener en cuenta que esta puede ser una oportunidad para crecer. Aquellas empresas que tengan una posición financiera fuerte puede ser un escenario ideal para poder, a través de fusiones y adquisiciones, incrementar su participación y su penetración en el mercado. En resumen, es indispensable validar, ajustar y replantearse el modelo de negocio en función a la nueva realidad económica y a los nuevos hábitos de nuestros consumidores. La toma de decisiones tiene que estar basada en un presupuesto ajustado y realista para los próximos 2 años. Es indispensable hacer un seguimiento permanente al flujo de caja, dado que la presión del flujo de caja todavía es uno de los principales retos de la administración de las empresas. Hay que redimensionar la operación en función a la nueva realidad, y esto aplica tanto para los costos como gastos, como activos improductivos, y es indispensable el compromiso de los llevar adelante con éxito un ajuste del modelo de negocio. Los accionistas y los dueños tienen que estar comprometidos con entender que la realidad cambió y que debemos ajustar nuestro negocio a esa nueva realidad si queremos prosperar en el futuro. Priorizar la generación de entradas del flujo de efectivo. Las salidas tienen que estar enfocadas a aquellas actividades que generen valor, sobre todo aquello que pueda apalancar mi ingreso. El priorizar el flujo de caja a la rentabilidad en la coyuntura actual, y mantener una comunicación abierta con los proveedores y los financistas. Es la mejor estrategia para poder generar esa empatía de lo que hablábamos inicialmente. Si lo viésemos como un ciclo, el primer paso es redefinir el modelo de negocio en esta nueva realidad, identificar el camino de la recuperación a partir de un presupuesto realista y de la identificación y consecución de las fuentes de financiamiento disponibles, y finalmente la instrumentación de esas estrategias financieras para incentivar las ventas, readecuar el tamaño del negocio, equilibrar el flujo de caja y optimizar las fuentes de financiamiento. Y quiero cerrar con una frase del filósofo estadounidense Eric Hoffer, que dice que en tiempos de cambio, tal como el que hemos vivido en el año pasado y en este, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras aquellos que creen que lo saben todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Y creo que este es el gran reto de entender los cambios que hemos tenido tanto en la situación económica como en los hábitos de consumo, y dependerá de qué tan hábiles podamos ser en adecuarnos a esa nueva realidad, el éxito futuro que puedan tener las organizaciones que manejamos. En BDO hemos trabajado en este periodo de crisis con clientes resilientes, utilizando soluciones probadas que han impactado favorablemente en sus resultados. De hecho, hemos trabajado con 3 clientes bien importantes en ajustar su modelo de negocio a esta nueva realidad. Y si alguno de ustedes es responsable de la dirección de la compañía y le gustaría profundizar más sobre este tema, con mucho gusto podemos tomarnos un café virtual por 30 minutos con 2 de nuestros especialistas. Entonces,